Pues ayer por la tarde, noche, llegamos a Korczak, que es un pueblo perdido, pero perdido de la mano de Dios, que está a 4.500 metros de altura, y de verdad, yo no pensaba que el mal de altura me fuera a afectar tanto. Brutal, o sea, esta noche no he podido dormir, tengo anuladas todas mis funciones, o sea, no puedo ir al baño, no puedo hacer fotos, me duele la cabeza, o sea, todas las funciones, no puedo comer, no puedo dormir, o sea, yo no pensaba que esto fuera así, la verdad es que ayer vine, yo qué sé, serían las 5 de la tarde y os aseguro que lo que menos pensaba era en hacer fotos. Imposible, vamos, yo creo que es que en menos de un día y pico he pasado de 0 metros a 4.500 y eso ha afectado bastante, tío. Eso yo no me podía imaginar que... Mi guía está igual, el coche no ha arrancado hoy, un frío para morirse. Y este es el guest house donde nos quedamos, la guest house donde nos quedamos, que bueno, nos vamos ahora mismo. No he podido grabar nada porque es que no tenía ganas ni de fotos, ni de grabar, ni de nada, o sea, estaba muerto. Las vistas son impresionantes, la guest house es cutrilla, pero las vistas son una pasada. Como podéis ver, ese es el lago Chimoriri, aquí viene muchísima gente, en verano hay mucha fauna, aves sobre todo, pero está ahora prácticamente congelado y es que esta noche ha hecho un frío, bueno, se me han congelado los dátiles, todo se me ha congelado hasta el elixir bucal, o sea, brutal el frío que hemos pasado esta noche. Después los burros, los perros, sonidos por todos lados, o sea, esto es mortal. Bueno, pues después de la que estamos pasando con el mal de altura, vaya tela, hemos llegado a Puga, un pequeño campamento nómada, y pues todos se habían ido, ¿sabes? Lo que quedan son 2 señoras mayores. Regular. I asked, she want to be like the pictures. No, we don't need the picture. So we don't like for this kind of. I said, okay, sorry. Pues vamos a entrar a hacer unas fotografías a una casa típica de nómadas. Y bueno, esta señora es súper simpática, nos ha invitado a un té y mira la carita que tiene. Y su niña. Y esta es la tienda que montan, que esto lo montan pues en 10 minutos, no tardan más, ¿no? La cocina, justo en medio, la cocina le sirve para calentarse y bueno, la verdad es que los niños tienen pasta de dientes y todo, ¿eh? Y aquí, bueno, su rinconcito de oratoria, aquí lo tenéis. Y esta niña que, bueno, le he hecho algunas fotografías y es una maravilla de nena.